¿Cómo están familia? Saludos especiales. Un gusto nuevamente estar llegando a ustedes con una reflexión semanal más. A esta reflexión le he querido titular Controlando nuestros miedos para llevar una vida más saludable. Muy bien, todos, sin excepción a nadie, experimentamos en algunos momentos de nuestra vida algún tipo de miedo o mucho miedo, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los miedos más comunes es el miedo a hablar en público, miedo a las alturas, miedo a ser rechazado, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo a perder el trabajo, miedo a la separación, miedo a un accidente, a la vejez. Y actualmente el miedo más propagado pues es el miedo a este bendito coronavirus, ¿verdad? Ustedes saben, el miedo es una emoción natural en todos los seres humanos. Es un mecanismo de sobrevivencia ante todas las situaciones que nuestro cerebro ha interpretado como peligrosas o amenazantes, en la que nos vemos expuestos día a día. Pero cuando este miedo se vuelve algo incontrolable o cuando se prolonga largos periodos nos puede paralizar e incluso nos puede traer grandes complicaciones a nuestra salud física, emocional, mental, en nuestras relaciones interpersonales, en el ámbito laboral y social. Pero la buena noticia que te traigo, familia, es que el miedo puede ser observado, el miedo puede ser controlado y el miedo también puede ser transformado. Ahora la pregunta es cómo lograr eso, ¿verdad? Cómo observar, cómo controlar y cómo transformar ese miedo y convertirlo en una energía poderosa, positiva para eh, desarrollar todo nuestro potencial. Bien, antes de darte los consejitos que te traigo, veamos qué es el miedo y por qué sentimos miedo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sentimos miedo? Sentimos miedo porque eh, tememos perder el control de una determinada realidad interna o externa. Todo aquello que nuestro cerebro interpreta como algo amenazante nos hace perder el control y por eso sentimos miedo a determinadas realidades. Ahora bien, vamos a la parte más importante, cómo manejar o controlar nuestros miedos para que estos no nos paralicen. Te voy a dar 5 consejos prácticos que espero sean de mucha utilidad, de mucha bendición para que puedas manejar de una mejor forma esta emoción, la emoción del miedo. Primer consejo, aceptar que todos los seres humanos experimentamos en algunos momentos de nuestra vida esta emoción, la emoción del miedo, pues es un mecanismo de sobrevivencia, nos ayuda a evitar el peligro y todas las situaciones amenazantes en nuestra vida. Segundo consejito importante, identificar cuál es la raíz de este miedo, que es el detonante de tus miedos. Y aquí es importante que estudies qué es lo que está provocando ese miedo, de dónde viene ese miedo paralizante. Es importante aquí que examines, que veas y examines el comportamiento de tu cuerpo, cuáles son sus síntomas. Cuando estás experimentando esos miedos, cuáles son esos síntomas que experimentas en tu cuerpo. Por ejemplo, puede ser la sudoración, puede ser escalofríos, ahogamiento, dolor en el pecho, falta de oxígeno, sequedad en la garganta, orejas y rostro caliente, etc. Entonces es importante que observes cuáles son los síntomas que te están provocando
esos miedos. En segundo lugar, es importante también que veas tu enfoque, en qué estás pensando, hacia dónde estás canalizando tu energía. Y finalmente es importante que veas, que observes, que examines tu lenguaje, es decir, esa vocecita interna de tus pensamientos, ¿verdad? Si tus pensamientos son proactivos, son positivos, o todos tus pensamientos son negativos o autodestructivos. Puede ser que eso sea el detonador de los miedos que estás experimentando. Tercer consejo, y creo que este es uno de los más importantes. Afronta tus miedos, enfréntate a tus miedos. Los miedos generalmente vienen de experiencias traumáticas que hemos tenido y las proyectamos hacia el futuro. Todo aquello que, por ejemplo, el cerebro interpreta como una amenaza, nos advierte y crea sustancias químicas que nos hacen sentir de determinada forma. Pero también los miedos pueden ser provocados por el miedo al futuro, el temer al futuro, ¿verdad? Todo aquello desconocido nos provoca de alguna forma miedo, pues el cerebro, al no estar familiarizado con ello, nos advierte de posibles peligros, pues miedo a lo desconocido de alguna forma nos puede sacar de nuestra zona de confort, así se le llama, ¿verdad? Todo aquello desconocido, todo aquello conocido está dentro de una zona de confort, donde nos sentimos bien, aunque de alguna forma estemos viviendo mal, pero como ya es algo conocido, entonces ya el cerebro ya lo interpreta como algo no amenazante, ¿verdad? Pero todo aquello desconocido nos puede de alguna forma provocar miedo. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si nuestros miedos vienen, por ejemplo, de experiencias traumáticas del pasado o del miedo a lo desconocido? La mejor forma de controlarlos y de ir sanando esos miedos es afrontarlos. Aunque me dé miedo hablar en público, me tengo que lanzar. Aunque me dé miedo las alturas, me tengo que lanzar. Solo así iré sanando esos miedos y aprenderé nuevas habilidades a lanzarme a lo desconocido. Ejemplo, eh, por ejemplo, actualmente algo desconocido que era para nosotros, por ejemplo, el uso de los medios de comunicación social actualmente, ¿no? Nos daba miedo, pero ahorita la misma necesidad nos ha lanzado. ¿Y esto en qué nos ha ayudado? A ir fortaleciendo habilidades que no conocíamos, ¿verdad? Por eso es importante lanzarnos a eso desconocido, lanzarnos a aprender nuevas lenguas, nuevos oficios, aprender a nadar, etcétera, ¿verdad? Porque de esa forma vamos fortaleciendo todo el potencial que hemos recibido de Dios. Ahora, cuando quieres poner excusas a tus nuevos desafíos, aplica esta triada que te he explicado, ¿verdad? Examina tu cuerpo, examina tu enfoque y examina tu lenguaje. Y esto te va a ayudar de alguna forma a identificar tus miedos y también te va a ayudar a lanzarte, a ir superando esos miedos que se han vuelto paralizantes en tu vida. Cuarto consejo, pregúntate, ¿qué beneficios o ventajas voy a obtener si me lanzo a todo aquello que me provoca miedo? Y aquí sí te voy a describir una serie de beneficios. Y esto no agota todos los beneficios que adquirimos cuando nosotros nos lanzamos a aquello que nos da pánico, que nos da miedo. Por ejemplo, uno de los beneficios es que mejora tu salud física, emocional y mental. Cuando tú te liberas de esos miedos, vas mejorando en tu salud física, emocional, mental e incluso espiritual. Gozas de una mejor libertad porque los miedos nos reducen nuestra libertad, nos paralizan, ¿verdad? Nos esclavizan. Cuando uno se lanza
a pesar de los miedos que tenemos, nos lanzamos, vamos fortaleciendo nuestra libertad, somos personas más libres. Luego, sanas, lanzándonos a los miedos, podemos sanar de todas esas emociones, todas esas heridas de nuestro pasado, ¿verdad? Que se han vuelto de alguna forma paralizantes. Cuarto, desarrollas nuevas habilidades, lo que yo te decía, ¿verdad? Cuando nosotros nos lanzamos a aquello que desconocemos o aquello que tememos, vamos desarrollando nuevas habilidades en, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestra mente. Luego también mejoras las relaciones familiares y tienes relaciones interpersonales más sanas. Y finalmente, pues creces en el liderazgo, ¿verdad? En el liderazgo dentro de la familia, en el liderazgo en tu trabajo o en liderazgo dentro de un ministerio o servicio en el que estás ayudando en tu iglesia. Así que, como viste, son muchos los beneficios que obtenemos cuando nosotros, a pesar de nuestros miedos, nos lanzamos a ir venciendo esos miedos. Finalmente, la quinta recomendación es que te abandones en las manos de Dios. Sabes que hay miedos que vienen de experiencias muy traumáticas, de experiencias muy dolorosas, que no solo necesitamos de nuestras habilidades humanas, sino que sobre todo necesitamos de una fuerza superior que lo ha creado todo y que lo puede transformar todo. Hay heridas muy traumáticas como violaciones, presenciar por ejemplo la muerte violenta de un ser querido, incluso la misma violencia doméstica que nos toca vivir en nuestra infancia. Todo eso deja grandes heridas en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, ¿verdad? Esas experiencias han quedado grabadas en nuestro inconsciente y son bien, pero bien difíciles de olvidar y de sanar. Es ahí donde necesitamos poner estos miedos, estas heridas en las manos de Dios para que Él pueda sanar estas heridas, sanar esos miedos, como Él dice en su palabra, ¿verdad? Lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Les invito pues de todo corazón a fortalecer su confianza en Dios, a poner su pasado, su presente y su futuro en las manos de Dios. Luego les invito también a fortalecer su confianza en sus capacidades. A todos Dios nos ha dotado de capacidades, de dones, de talentos, de carismas, que podemos usarlos para ir superando nuestros miedos, ir sanando nuestras heridas. Y te invito sobre todo a poner en práctica estas 5 recomendaciones que he compartido contigo. Te las voy a repetir para que te queden grabadas en tu mente y en tu corazón. Primera recomendación, dijimos que es importante para vencer nuestros miedos, aceptar nuestros miedos. En segundo lugar, identificar de dónde vienen estos miedos, cuáles son los detonadores de esos miedos. Luego afrontar nuestros miedos, ser consciente y luego ser consciente de los grandes beneficios que adquiero cuando yo me lanzo a ir venciendo estos miedos. Y finalmente te invito a poner en las manos de nuestro buen Padre Dios tus miedos, tus heridas, tus traumas, para que de esa forma sean controlados, sean manejados de una forma más sana y pueda llevar una vida más saludable y placentera. Reciban todos la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.